Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar de un tema que directamente, sobre todo por los últimos temas que hemos tratado, no es usual en nuestro programa Visión País. Pero sí es un tema que nos afecta de manera individual y como parte de una colectividad, es decir, como comunidad, como sociedad. Me estoy refiriendo al cambio climático, pero queremos hacer el análisis desde la perspectiva de los derechos humanos. El pasado día lunes amanecimos en Asunción con una mínima de 16 grados, es decir, una temperatura atípica. Esto me hace recordar de la letra de una música que mi señora madre solía recordar. No me acuerdo en este momento el nombre de la música, pero una parte del contenido de la música dice enero bechero, ¿no? En guaraní, en enero tengo frío. Y uno dice, a ver, pensando en la temperatura de Paraguay y particularmente de su clima en verano, casi es una cuestión imposible. Pero en estos últimos tiempos, los cambios que se dan en el clima, algunos analistas del medio ambiente asocian directamente con nuestra responsabilidad individual y social. Es decir, estos cambios en la naturaleza no son simplemente como parte cíclica de la naturaleza, sino tiene que ver con la responsabilidad, reitero, directa, o si queremos ser más exactos en la expresión, con nuestra irresponsabilidad. Por eso recuerdo aquella expresión que dice, los hombres perdonan, Dios también perdona, pero la naturaleza no perdona. Es decir, si seguimos talando los árboles, si seguimos, digamos, de alguna manera con este ritmo acelerado de tala y de depredación de los bosques en Paraguay, no nos quejemos de los temporales que tenemos en estos últimos tiempos. Por eso esa expresión que la naturaleza no perdona. Hoy queremos hablar, reitero, del tema del cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos. Generalmente siempre se habla de los derechos sociales, económicos, culturales, pero muy poco se habla de los derechos ambientales. Sin embargo, los derechos ambientales también forman parte de los derechos humanos y están establecidos en los códigos internacionales y nacionales. Estará acompañándonos para este análisis un experto en Derecho Internacional, docente investigador de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Saludamos a nuestros panelistas en este bloque. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, Juan Pablo y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches. Karina, por supuesto, a nuestros invitados y a la teleaudiencia. A la vuelta de la pausa ya comenzamos con nuestro análisis, el cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos. Brevísima pausa. Hoy queremos hablar en Visión País del cambio climático desde los derechos humanos y nos acompaña un invitado, dos invitados de lujo en realidad, uno un experto a nivel nacional y el otro un experto a nivel internacional. Le presentamos al profesor doctor Henry Jiménez, él es coordinador de los cursos de posgrado en Energía, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Muy buenas noches, doctor Henry Jiménez, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, yo estoy agradecido de estar acá, esta oportunidad maravillosa para dirigirme al Paraguay, a los habitantes de este maravilloso país y conversar un poco sobre este tema que es tan importante y que toca a todos realmente. Así mismo. Saludamos también al otro invitado, que es el hermano gemelo de uno de nuestros panelistas. No, mentira, es nuestro panelista, pero hoy está en función de invitado. El ingeniero Eduardo Viedma, que hoy estará en su carácter de presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Muy buenas noches, Eduardo, y bueno, hoy en tu rol de invitado.
Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los panelistas. Ahora le toca a ellos hacerme preguntas. Acá al doctor también, que se prestó realmente para venir esta noche a debatir sobre el tema de cambio climático, energías renovables, desarrollo sostenible, que es lo que queremos aplicar en nuestro país. Decíamos en la introducción de nuestro programa que solemos hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, pero casi nada de los ambientales, por lo menos a nivel de ciudadanía y de conciencia colectiva. Hoy justamente queremos hablar de ese tema porque se establece como un derecho humano fundamental incluso la cuestión del medio ambiente, sobre todo por los cambios en las últimas décadas que hemos sufrido de la naturaleza y, si se quiere, no solamente cambios, sino consecuencias. Estamos teniendo últimamente lluvias en poquísimo tiempo, que cae una cantidad considerable de agua y todo el sistema de desagüe en la ciudad no está preparada, porque en principio porque esa infraestructura también de hace años, data de hace años, y en segundo lugar por estos cambios que sufre la naturaleza, que en otros tiempos no se pensaba que caería tanta agua, digamos, en tan poco tiempo. O el tema que tiene que ver con el calor, es decir, el cómo va aumentando cada cierto tiempo el calor en todo el planeta, porque de esto no es una cuestión simplemente de hablar de los países con una temperatura tropical. Últimamente está haciendo noticias también en varios países de Europa que el verano es bastante duro para ellos. De todo eso hoy queremos hablar, reitero, pero desde la perspectiva del derecho, con el doctor Henry Jiménez en su carácter de docente, investigador, experto del área. Y, por supuesto, también con el ingeniero Eduardo Viedma, a ver si a nivel Paraguay, ¿qué tenemos en términos de energía renovable? Y si Paraguay de alguna manera ya está incorporando dentro de sus políticas públicas estas cuestiones. Comenzamos con el doctor Henry Jiménez. ¿Por qué se plantea la cuestión del cambio climático, profesor, como una cuestión de derechos humanos? Bueno, fundamentalmente, como tú lo acabas de decir, las consecuencias del cambio climático, que ya es una realidad, a pesar de que todavía hay quienes intentan negar los efectos del cambio climático, sabemos que es un acuerdo internacional, ¿verdad?, que se convino en París en el 2015, sobre todo ante la necesidad de detener lo que es el calentamiento global, que se estima que para 2100, a finales de este siglo, llegaría o no debería pasar de 2 grados. Sin embargo, para evitar grandes catástrofes, recientemente, el 8 de octubre de este año, el grupo intergubernamental, es decir, los científicos de Naciones Unidas, acaban de alertar sobre un nuevo informe donde nos dice que el calentamiento global de 1.5 grados lo vamos a alcanzar en el 2030. Y muy probablemente para finales del siglo vamos a estar en 3 grados. Es decir, que las catástrofes y los cambios del clima se van a acentuar muchísimo más. Y esto va a afectar los derechos humanos sencillamente porque tendremos problemas de agua, tendremos problemas de tierras mucho más desérticas, tendremos entonces problemas de salud, problemas de alimentación. Los océanos mismos están siendo afectados fuertemente. Se estima que cada año entran al océano cerca de 10 millones de toneladas de plástico, también fruto de la cultura que hemos tenido nosotros en los últimos años, que es una cultura del gasto, una cultura de la dispensión de los recursos, y hay que enfrentar esto. Y la forma de enfrentarlo es lo que está en la propuesta del Acuerdo de París, que tenemos que construir un sistema nuevo, no solamente energético, sino un sistema distinto en lo ambiental, en lo cultural y lógicamente en lo energético. En el año 1972 se realizó un encuentro muy importante desde la perspectiva del medio ambiente en Estocolmo, en el 92 en Río de Janeiro, y se tuvieron en cuenta las declaraciones de ambos encuentros en la formulación de nuestra reforma educativa. Por eso, la reforma educativa en Paraguay, implementada en ALBA en el año 1994, se habló de 3 temas, o mejor, componentes fundamentales.
o temas transversales, se denomina de manera indistinta, reitero, componentes fundamentales o temas transversales. Y era la educación democrática, la educación familiar y la educación ambiental. Es decir, dentro de la reforma educativa se tuvo que haber trabajado en el sistema educativo paraguayo, desde el nivel inicial hasta el último año de la educación media, lo que tiene que ver con la educación ambiental. Desde ese punto de vista trasladamos la pregunta al ingeniero Eduardo Viedma. Si a nivel Paraguay, digamos, en relación con el tema del medio ambiente, ¿tenemos alguna política que se podría destacar y cuál es la dificultad para que aquella implementación pudiera lograr resultados, ingeniero? Bueno, nada, Francisco, básicamente existen políticas y leyes principalmente que están siendo implementadas ahora. Hay mucha planificación también al respecto. Nosotros somos firmantes del Acuerdo de París. Estamos comprometidos hoy con 20% de reducción del CO2 a nivel nacional, lo cual es bastante grande, aunque se piensa que es poco, pero es bastante grande el esfuerzo que tiene que realizarse del Estado para poder cumplir con esa meta para el 2030. Eso implica una serie de cuestiones en nuestro país que van a impactar principalmente en el desarrollo. Porque el desarrollo, como nosotros entendemos, lo que nosotros estamos hoy utilizando en nuestro país, es el desarrollo agropecuario y ganadero, lo cual genera varios millones de dólares al país todos los años, pero tienen sus consecuencias medioambientales bastante fuertes. De hecho, esta semana hubo bastantes publicaciones sobre el tema de deforestación, que de hecho todas las organizaciones mundiales nos están llamando la atención por el tema de la deforestación del Chaco. ¿Qué pasa? Nuestra industria se basa en la biomasa, se basa en la leña. Nosotros tenemos una industria en el siglo XXI basada en leña, ¿verdad? Lo cual no es malo, pero si proviene de bosques nativos irrecuperables, es bastante malo. Entonces nosotros tenemos que tener una política de desarrollo energético en el sector de biomasa que tenga que ver con el tema forestal, que plantemos árboles para poder usar como energía, como hicieron varios países latinoamericanos, Argentina, Uruguay, son los ejemplos claros. Y aparte de eso tenemos el tema energético eléctrico, que prácticamente nosotros estamos consumiendo hoy en Yacyretá apenas un 5% de lo que corresponde al Paraguay, y en Itaipú apenas un 18% de lo que corresponde al Paraguay. Por tanto, tenemos solamente un 15% de la matriz energética total del país, y tenemos que pertenece a la energía eléctrica, y un 44% que pertenece al combustible fósil, que nosotros importamos fuera de nuestro país, no somos productores de petróleo. Por tanto, tenemos que tener una política un poco más agresiva y más clara con respecto a dejar de importar un combustible que al final está poluyendo nuestro ambiente, está contaminando nuestro ambiente, y nosotros estamos quemando esos millones de dólares para venir acá a contaminar nuestro propio ambiente, en vez de utilizar esos millones de dólares en desarrollar ya sea biomasa desde el punto de vista reforestada, y promover la energía eléctrica para el uso tanto de movilidad eléctrica como para el desarrollo de las industrias. Profesor Henry Jiménez, ¿por qué la ecuación energía, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible? Sí, esta relación viene dada porque justamente el 60% de la energía fósil es la que está causando el cambio climático, es decir, nuestro ambiente está siendo contaminado por la quema de combustibles fósiles, básicamente carbón, petróleo y gas natural. Entonces, solo apenas el 25-20% de la energía mundial proviene de fuentes renovables. Sobre todo la salud, y quiero destacar este punto porque lo conversaba hoy con Eduardo. Ustedes recordarán cuando la matriz energética utilizaba tetraetilo de plomo. Cuando íbamos a poner gasolina, incluso decía con tetraetilo de plomo, como si fuera algo que era bueno, y era todo lo contrario. Y la lucha fue muy fuerte a nivel internacional para poder sacar el tetraetilo de plomo. Hoy no lo tenemos, afortunadamente, y sin embargo todavía usted puede ir a Italia y encontrar puntos de venta que dice senza piombo, es decir, para aclarar que no lo hay,
Es decir, ¿cómo es posible después de tantos años, pasamos casi un siglo diciendo que era un contaminante muy fuerte? Hoy tenemos otro que quizás sea peor o igualmente letal, que es el dióxido de nitrógeno, que es lo que está en el combustible, en el diésel fundamentalmente. Entonces, el consumo excesivo de combustibles fósiles ya rompió el equilibrio ecológico, lo rompió de tal manera que se ha revertido en nuestra contra el sistema energético que tenemos. Y la afectación a los derechos humanos es completamente directa. Si la energía afecta al cambio climático y luego el cambio climático afecta sobre todo a la salud de las personas. Pero no solamente la salud, también afecta el derecho al agua. ¿Por qué? Porque al contaminar los mares, al contaminar los ríos, entonces estamos contaminando el agua o requiere de grandes esfuerzos económicos para el tratamiento del agua. Entonces, el derecho a la vida digna, los refugiados climáticos, los desplazados climáticos. Es decir, estamos realmente frente a una tragedia mundial y por eso nosotros estamos intentando por la vía, digamos, de la educación, que es la única herramienta de la cual los ciudadanos podemos empoderarnos para hacer algo, y está contemplado en el artículo 12, es sensibilizar, educar, formar. Y en ese sentido o en ese contexto hemos publicado esta obra que queremos poner a la disposición de los profesores, de los investigadores, de los empresarios, para que podamos ver en artículos muy bien elaborados por académicos, e incluso no todos son académicos, algunos son actores sociales, digamos. Ustedes saben que en América Latina la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, la defensa del medio ambiente que están haciendo muchos líderes sociales, está lamentablemente siendo respondida con represión, con asesinatos. De cerca de 1.500 muertos que se registran en el mundo a partir de 2015, de defensores de derechos ambientales, el 60% de esas muertes se registran en Latinoamérica. Es decir, que tenemos un problema realmente de fondo muy grave en esta ecuación y por eso nosotros queremos destacarla especialmente y que esta ecuación además está enmarcada en el desarrollo sostenible que plantea el Acuerdo de París, que en el fondo el Acuerdo de París es un acuerdo energético, a pesar de que la palabra no aparece en el tratado, pero en el fondo lo es, porque lo que plantea es el desafío de transformar el sistema energético por uno que sea sostenible, amigable y que sea basado en energías renovables, donde Paraguay tiene un potencial realmente ilimitado. También hablábamos hoy del caso de Noruega. Noruega es un país petrolero y gasífero y sin embargo ha emprendido una transformación que para el 2025, que está a la vuelta de la esquina, ya no habrá en Noruega un solo vehículo que funcione con gasolina o con diésel. Imagínense ustedes lo que puede hacer Paraguay como referente mundial, teniendo hidroeléctricas del potencial que tiene y teniendo además gente que tiene el sueño de ver un Paraguay limpio, un Paraguay que sea mucho más humano para su gente. Dos cuestiones. Quiero formular la pregunta para el ingeniero Eduardo Viedma y que me responda a la vuelta de la pausa. En primer lugar, la información que yo tengo, y quiero saber si se ajusta a la veracidad de los hechos, es que efectivamente la hidroeléctrica de Itaipú ya no es la más grande del mundo. Fuimos superados, digamos, por una hidroeléctrica que se construyó en China, pero que Paraguay sigue siendo, digamos, a través de su hidroeléctrica de Itaipú, la que mayor kilowatt hora produce de energía. Eso me va a responder la pregunta a la vuelta de la pausa. Y la otra cuestión, yo había estudiado el bachillerato técnico en mecánica automotriz. Recuerdo en aquel entonces nosotros leíamos literatura, informaciones, en donde prácticamente cualquier invento que tenía que ver con la energía eléctrica, mover el vehículo de manera eléctrica, automáticamente las grandes compañías compraban, digamos, como patente eso. Entonces, el proceso de desarrollo de los autos eléctricos ha llevado más de su tiempo, no por la falta de capacidad humana como para crearla, sino precisamente por los intereses económicos que estaban en juego a través de las compañías petroleras. Pero esas dos preguntas nos responde nuestro invitado a la vuelta de la pausa. Quedó pendiente la pregunta para el invitado, el ingeniero Eduardo Viedma. Itaipú sigue siendo, ingeniero, el que más produce a nivel mundial el criterio kilowatt hora.
Sí, Itaipú sigue siendo el mayor productor de energía a nivel mundial. En potencia instalada, que es, digamos, las turbinas que tiene instalada, es menor que la represa Tres Gargantas, se llama, en China. Es de menor tamaño en potencia, pero como el río Paraná no depende de un deshielo, sino que es de la zona del Pantanal y el Amazonas, produce todo el año. Entonces al final de un año, la cantidad de energía que produce la represa de Itaipú sigue siendo mucho mayor, por lo menos casi un 20% mayor a la represa en China, que esa represa depende de un deshielo digamos, de las montañas en China. Ahora, en relación con la segunda pregunta, recuerdo cuando yo estudiaba mecánica automotriz, la información, en aquel entonces estoy hablando del siglo XVIII, más o menos. No, estoy hablando de la década del 80, cuando hacía el bachillerato técnico en mecánica automotriz, que uno de los problemas para que se pusiera en marcha, digamos, los vehículos eléctricos es que las compañías petroleras compraban lo que representaría básicamente la tecnología, una especie de derecho de autor o patente comercial, ¿verdad? Sí. Hoy, ¿cómo está el tema del desarrollo de autos eléctricos, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía el profesor Henry Jiménez, que es una de las cuestiones que más contamina? Mira, te resumo. No que contamina el auto eléctrico, claro, sino los vehículos, obviamente, movidos a combustibles derivados del petróleo. Así es. Bueno, el primer vehículo fue eléctrico. Los primeros vehículos que se hicieron en 1898, más o menos, fueron eléctricos. Luego se dejaron de utilizar por una cuestión de que el petróleo, ¿verdad?, era más económico, era más rentable en ese caso para la economía americana, ¿verdad? Porque justamente coincide el tema del Forte, ¿verdad?, la cadena de producción con la cadena de producción del petróleo. Entonces coincidieron ahí dos tecnologías que se autopropulsaron, digamos. Y se produce un acople. ¿Qué es un acople? La industria automotriz depende del petróleo. El petróleo fue también el que puso dinero para que se investigue cada vez más el motor a combustión, el ciclo Otto o el ciclo diésel. Entonces, ese acoplamiento se produjo prácticamente en todo el siglo XX y a partir del siglo XXI se empieza a desacoplar. La industria automotriz no deja de mirar un poco más al petróleo, porque el petróleo primero tiene sube y baja, ¿verdad? Y ahora tiende más a la baja que a la suba. Por tanto, básicamente es una industria que, aparte de todo lo negativo que ya sabemos que generó en el siglo XX, una industria pesada, una industria que contamina, una industria que genera el cambio climático. Por tanto, la industria automotriz, para seguir subsistiendo en el futuro, se tiene que desacoplar, porque la industria automotriz consiste nada más en vender vehículos y movilizarte del punto A al punto B. Que utilices vos como combustible, entre comillas, ya pasa a ser lo de menos. Por tanto, hoy tener vehículos eléctricos representa un gran negocio para los fabricantes de vehículos. Se estima que para el 2022, según estudios de Bloomberg, el costo de un auto eléctrico va a ser igual al costo de un auto de combustión. O sea, a partir de ese momento ya va a quedar a criterio de nosotros los usuarios decidir si vamos a comprar un auto eléctrico o un auto de combustión. Entonces, eso ya da cuenta de que el desacople ya es total. Interesante esta información, digamos, porque hoy probablemente una de las razones por la que seguimos optando por un vehículo, digamos, a combustible que no sea eléctrico, en principio es el tema del costo. Eso ya habíamos hablado también en uno de los programas. Bueno, dejo abierta la posibilidad que ustedes puedan actuar con los invitados. Karina, Juan Pablo. Sí, no, a mí me parece sumamente interesante poder hacer hincapié a esta perspectiva de entender el cambio climático, entender el medio ambiente como un derecho humano, ¿verdad? Que me parece que es fundamental porque es la premisa sobre la cual se pueden diseñar cualquier política pública y que pueda obligar a que dentro del ámbito educativo se implementen estrategias para generar esa nueva conciencia que sin lugar a dudas, digamos, las nuevas generaciones a veces marcan tendencia en ese ámbito, pero que me parece súper interesante porque realmente el cambio climático es como una abstracción
tan por fuera de nuestra cotidianidad que tirar algo, un desecho plástico, parece ínfimo, ¿verdad? Y sin embargo hablamos de una conciencia colectiva que es muy difícil de poder instalar, ¿verdad? Sobre todo también por los intereses que hay en torno a esto, no solamente el tema de las petroleras, todo tiene que ver con una sociedad consumista, una sociedad del derroche, del usar y tirar. Entonces me gustaría saber si dentro de lo que implica este análisis también se abocaron al plano de las estrategias educativas que pudieran dar y reproducir esta nueva perspectiva de derechos humanos. Responde la pregunta o en el mismo sentido. En el mismo sentido, Francisco, Bueno, sí. aprovechando justamente, principalmente porque me parece que desde la academia, que debe ser el lugar donde se debe elaborar justamente estas líneas de pensamiento y que luego eso se traslade en los distintos niveles de educación en nuestro país. O sea, hablabas vos también de cuáles eran los objetivos del 94 y a partir de ahí si deberíamos hacer un balance si se aplicó o no el tema de la educación hacia la importancia del medio ambiente. Yo creo que sí, en un pequeño porcentaje, porque uno ve las generaciones nuevas, los niños pequeños que ya incluso se alarman cuando uno tira una basura y ya le ponen en hincapié a uno si es que infringe esas cuestiones medioambientales. Capaz que nosotros que somos una generación intermedia e incluso un poco las mayores suelo tomar como paralelismo la cuestión de la cultura o el hábito del tabaco, ¿no? En la década del 80 estaba bien visto una persona que incluso fume en una cámara de televisión y ahora está mal visto. Entonces creo que también esas políticas educativas en materia de educación lleva su tiempo, pero ya se está empezando a ver los resultados. A mí en lo particular, de mi formación académica como abogado, como jurista, me preocupa en cierta manera también a nivel local, que se lo haga de manera transversal también eso con todas las universidades, es la adecuación de la malla curricular en materia de lo que es el derecho ambiental. Todavía, por lo menos en la Universidad Nacional de Asunción y en la Facultad de Derecho, Francisco, tenemos la triste situación de mallas curriculares que son completamente obsoletas con estos temas que ya están en la avanzada y que uno encuentra dentro de las plataformas digitales. Por eso me parece importante esta apuesta en particular, lo celebro y me parece que también el aporte va a ser significativo, Francisco. Profesor, aparte de las preguntas formuladas, quiero agregar lo siguiente. Paraguay es un país que aún no ha incorporado dentro de su proceso de formación académica lo que tiene que ver con los derechos ambientales. Por lo menos a nivel público, no sé si a nivel de claustros de las universidades se habla, pero a nivel de opinión pública muy poco se ha instalado. Incluso uno puede buscar referencia bibliográfica y casi nada no encuentra. Yo conozco de 1, 2, 3, pero más que eso, nada. Sin embargo, se ha hablado ya de los derechos ambientales. ¿Desde qué época, como derecho humano, el tema del medio ambiente, desde cuándo se incorporó, profesor? Sí. Bueno, podemos decir que la conferencia de Estocolmo, que tú mencionaste al principio, de 1972, es la que marca un antes y un después y un punto de inflexión. Prácticamente es allí donde la comunidad internacional ya se aboca a estudiar este tema frontalmente y con mucho compromiso. Sin embargo, es en los 60 y los 70 que comienza un fuerte movimiento en los Estados Unidos, que es lo que se dio a llamar la justicia ambiental, que eran las poblaciones más marginadas, donde se instalaban los vertederos de basura. Ahí comienza una lucha muy fuerte, digamos que tenía también mucho que ver con la discriminación racial, porque eran poblaciones básicamente negras. En ese tiempo, en los 60 y los 70, yo ubicaría más bien el origen o la inspiración de lo que es el reclamo por los derechos incluso humanos ambientales, porque hay derechos ambientales que están directamente relacionados con los derechos humanos, como es el caso del derecho al agua, que lo mencionaba al principio, el derecho a la vida. Es decir, si nosotros destruimos el río, destruimos el mar, inmediatamente nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y esto me permite además mencionar dos decisiones muy importantes que se han producido en Colombia, en la Corte Constitucional de Colombia y en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Por cierto, un país donde hay mucho debate sobre este tema, muchísimo debate. Yo acabo de regresar de Bogotá y de Medellín en dos actividades bastante grandes con los estudiantes y profesores,
y el debate realmente ha sensibilizado a muchos sectores. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que le otorga derechos o considera al río Atrato como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque este río, lamentablemente, en los tiempos del conflicto armado, este río comenzó a contaminarse con el lanzamiento de cadáveres al río, pero hablamos de muchos cadáveres al río. Posteriormente, la actividad minera, digamos, descargaba todas sus impurezas, todo lo que es el mercurio y otros productos químicos. Y a la ribera de este río vivían muchas poblaciones que ya con el tiempo no podían pescar, no podían bañarse en el río, porque el río, para los pueblos indígenas o los campesinos, tiene ese múltiple uso, es decir, ahí te bañas, ahí lavas la ropa, ahí te haces esparcimiento, con el río comes porque pescas, etc. Es decir, tú vives prácticamente de la naturaleza. Y cuando este río fue sujeto de todas estas violaciones a sus propios derechos ambientales, las poblaciones tuvieron que emigrar por efecto de esta destrucción. Entonces, con esta sentencia se marca también un punto de inflexión muy importante, sobre todo por la sensibilización y además porque obliga al Estado a que tome medidas para el saneamiento. Así hay muchas sentencias que podríamos nombrar, por razones de tiempo no lo podría hacer, pero quiero destacar especialmente lo que decía nuestra compañera Karina en la entrevista, y es el tema de educación, y también lo han replicado todos ustedes. Es decir, ahora ya casi no estamos hablando solo de transición energética como un elemento fundamental para rescatar el medio ambiente o para salvar el clima, sino que estamos hablando de una transición global que nos lleve a una sociedad mucho más sostenible. Transición en lo ambiental, transición en lo cultural, transición en lo sociológico, es decir, tenemos que prácticamente cambiar todo. Es decir, por ejemplo, si en nuestra universidad tenemos un jardín que es muy bonito, ¿por qué no dar una clase en el jardín? ¿Por qué siempre tenemos que estar en el salón congelándonos muchas veces o vestidos de traje elegante cuando estamos a 40 grados? Este pequeño ejemplo es solo para decir que el cambio debe ser también cultural. No podemos tirar a la calle la basura. En este curso que dimos en Medellín fue muy interesante porque los alumnos dijeron, profesor, ¿qué podemos hacer nosotros ya en este momento? Porque yo les decía a ellos, no podemos esperar 20 años para el cambio. El cambio debe comenzar es ahora mismo y cada uno puede hacer algo por el medio ambiente. Yo les decía, bueno, una acción inmediata, por ejemplo, sería dejar de utilizar el plástico de la forma irracional como lo estamos utilizando. Entonces ellos dijeron, bueno, a partir de mañana, la gran mayoría, vamos a, si no 100%, lo vamos a reducir. Porque ese plástico que usamos nosotros, lamentablemente, un gran porcentaje va a parar a los océanos. ¿Y qué pasa en los océanos? Este plástico que prácticamente es imperecedero, puede durar 200, 300 años. Este plástico se va poco a poco, digamos, convirtiendo en micropartículas microscópicas que luego comen los peces y luego lo comen los seres humanos. Ya hay estudios científicos que demuestran que estamos consumiendo peces que tienen microplásticos en su constitución. De modo que el problema realmente es grave. Y también quería puntualizar otro elemento, el papel de los medios de comunicación. Realmente el papel de los medios es fundamental. Ustedes recordarán que hace apenas pocos años nadie utilizaba el cinturón de seguridad en el vehículo, pero gracias a los medios de comunicación fue tanta la campaña que esto se pudo lograr. Prácticamente hoy día nadie sale en el automóvil sin el cinturón de seguridad. Entonces es muy importante la educación, es fundamental que en los colegios, que en las universidades, lamentablemente nuestras universidades no están formando a los universitarios en temas, como lo decía el compañero, el colega, como lo decía muy bien, no hay cátedras de derecho ambiental ligadas con temas energéticos y mucho menos con temas de desarrollo sostenible. No hay una educación sostenida y eso hay que trabajarlo, realmente es muy importante. Ahora, ingeniero Eduardo Viedma, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a las energías renovables? Bueno, estamos hablando, para empezar, de energía que se pueda generar constantemente sin estar utilizando un combustible, digamos, o algo que sea perecedero, que no tenga, que algo sea finito. Por ejemplo, la energía solar, el sol, el viento, los ríos, como Itaipú y Yacyretá,
y la biomasa, siempre y cuando sea reforestada y sostenible. Básicamente, esos son las grandes fuentes de energía de los cuales Paraguay cuenta con todo eso y más. Y por eso es lo que nosotros estábamos hablando de justamente un desarrollo sostenible, porque evidentemente nuestro país, una de las cuestiones que estábamos debatiendo también con Henry es que hay una contracorriente que a nivel global que habla del que nosotros como país subdesarrollado tenemos todo el derecho a hacer lo que queramos con nuestro país, a explotar petróleo si tenemos, a deforestar todo lo que tenemos que deforestar y generar toda la riqueza que tenemos por derecho, entre comillas, porque lo hicieron en Alemania, lo hicieron en Europa, lo hicieron en Japón. ¿Por qué no nosotros, verdad? ¿Por qué nos están cohibiendo a nosotros como país el derecho de desarrollarnos? Y nadie está cohibiendo el derecho de desarrollar. Lo que estamos diciendo es estos países han generado un desarrollo económico que tiene un costo social, tiene un costo ambiental enorme. Y de hecho en estos acuerdos como el de París, eso está plasmado. Ellos tienen unas obligaciones enormes para disminuir la contaminación ambiental. Entonces, excepto 1 o 2 países, en el caso de Estados Unidos, que nunca firmó, pero así como dice Henry, a nivel, si uno ve los estados, hay muchos estados comprometidos con el protocolo de Kioto, con el Acuerdo de París, pero no a nivel de estado, porque evidentemente hoy todavía la industria en Estados Unidos genera una presión que es imposible desde el punto de vista político tomar ese acuerdo como una realidad. En el G20 que se desarrolló hace pocos días, Trump dejó bien claro que ellos no van a ser parte del acuerdo, todavía. Sin embargo, China, sin embargo, Europa, Japón y grandes países como Brasil, que también se decía que con Bolsonaro había un cambio de política con respecto al tema del desarrollo sostenible, firmaron el acuerdo del G20. Entonces, la realidad es que nosotros lo que buscamos es el desarrollo del Paraguay en forma sostenible y tenemos todas las herramientas para poder desarrollarnos en forma sostenible. Entonces, lo que tenemos nosotros y lo que tratamos de plasmar en el libro es una serie de datos para que los tomadores de decisión y los políticos tengan algunas herramientas en la cual basar un discurso de desarrollo sostenible y no tener un discurso de pobrecitos, ¿verdad? Que nosotros somos los paraguayitos y tenemos que desarrollarnos más, quememos todo lo que hay y vaciemos nuestro país, total, después nos vamos a ver qué pasa. Y no es así, nosotros tenemos que pensar en el Paraguay del futuro, tenemos riqueza, tenemos las binacionales que hoy siguen dando millones y millones de dólares a nuestro país, utilizando una fuente renovable de energía, ¿verdad? Es cierto, tuvo su impacto ambiental en su momento, Itaipú y Yacyretá han hecho grandes deforestaciones y grandes inundaciones, pero la repercusión, ellos como una industria han tratado de paliar eso, y de hecho lo están paliando inclusive hasta hoy. Entonces hay un compromiso, es muy diferente la industria petrolera de Medio Oriente que nos vende millones de litros de combustible y acá no ponen un centavo para poder paliar el tema de la contaminación. Es muy diferente. Entonces yo creo que tenemos grandes ejemplos en nuestra historia que podemos utilizar para el desarrollo sostenible de nuestro país. Bien, a la vuelta de la pausa hablaremos de las soluciones. Es decir, ¿qué tipo de políticas públicas necesita implementar nuestro país para poder lograr esa necesaria conciencia colectiva? Brevísima pausa. Cuando se trata de la formulación de políticas públicas y de su implementación es cuando nos encontramos con serias dificultades en lo que hace al medio ambiente, al cuidado, a la protección de la naturaleza. Desde esa perspectiva, formulamos la pregunta para el profesor Henry Jiménez. ¿Existe, digamos, algún acuerdo que firmaron los países en relación con la formulación de políticas públicas en donde
ya no se apele solo digamos, a la conciencia colectiva de los individuos, sino que de alguna manera se pueda pensar en alguna figura punitiva desde el punto de vista del derecho que pueda haber sanción. O sea, aparte, por un lado el tema de la educación, que es muy importante generar conciencia, pero siempre hay algún inconsciente que el Estado tenga el instrumento necesario como para poder aplicar algún tipo de sanción para aquellos que violan el derecho colectivo. Sí, efectivamente, y la pregunta es muy importante y me da la oportunidad de aclarar también cuál es el rol que tiene la sociedad civil, porque no podemos dejar solamente al Estado y a las instituciones que lo hagan todo, que ya sabemos que no lo hacen como deberían hacerlo, sí falta todavía mucha políticas públicas, políticas en la educación, ya lo conversamos. Pero es importante que ahora quiero mencionar en tu pregunta el acuerdo de Escazú. El 4 de marzo de este año se adoptó en Escazú, Costa Rica, un tratado internacional de derechos humanos y derecho ambiental que se llama Tratado sobre el acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales. Este es un tratado extraordinario que yo estoy seguro que una vez que los estados lo ratifiquen, porque hace falta la ratificación de los parlamentos, se va a convertir en una herramienta fundamental, no solamente para los estados, sino también para las empresas y los propios ciudadanos. Este acuerdo regional latinoamericano y del Caribe va a permitir que los ciudadanos puedan solicitar información, que de hecho este derecho existe ya, porque este es un derecho que se deriva justamente de la conferencia de Río +20 en el 2012, donde se adopta como una normativa de soft law, es decir, no tenía el poder de obligar a los estados, pero que posteriormente fue adoptado en las legislaciones nacionales, el derecho a la información en temas ambientales. Pero ahora dentro de un acuerdo, dentro de un tratado internacional, como el acuerdo de Escazú, los estados están obligados a emitir información a quien la solicite sobre proyectos que tengan consecuencias o que tengan relación con el medio ambiente. Por ejemplo, no puede Itaipú, por ejemplo, o el Estado o cualquier otra empresa construir una hidroeléctrica sin antes consultar a los afectados, que serían los pueblos indígenas o sencillamente cualquier otro pueblo ribereño a estos ríos. Segundo, el derecho a la participación. No solamente tengo derecho a que me informen, también tengo derecho a participar, también tengo derecho a saber más y tengo derecho a que me escuchen mis opiniones o mis alegatos o en pro o en contra. Y finalmente, el derecho a la justicia, el acceso a la justicia. Es decir, el Estado está obligado a escuchar las demandas de los ciudadanos respecto a este tipo de proyectos que podrían tener alguna afectación con el medio ambiente. Y este tratado además agrega un elemento muy importante como un derecho, que es el artículo 9, donde se establece la protección de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente. Esto es importante, ¿por qué? Porque se están ejecutando prácticamente a aquellas personas o líderes que están luchando por proteger sus tierras, los ríos, etcétera, y esto no puede continuar así. De tal manera que este acuerdo, que Paraguay lo ha firmado, lo ha adoptado también, una vez que sea ratificado por el Parlamento, se debe convertir en un punto de encuentro, no un punto de enfrentamiento, porque desde la perspectiva nuestra, y en eso Eduardo y yo estamos completamente de acuerdo, nosotros lo que queremos es tender puentes, crear diálogos. Nosotros queremos hablar con los alcaldes, con los presidentes, con los diputados, etcétera. La idea es crear diálogos. Digo nosotros los que estamos en esta onda desde lo académico, como bien lo decía nuestro colega. El académico no puede quedarse en el escritorio escribiendo. Yo creo que ya eso no puede seguir así. Tenemos que salir a la calle también, tenemos que hablar con la gente, crear diálogos, porque de esa forma es que podemos construir políticas públicas que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente y que en definitiva nos protegen a todos. Porque no es que el que tenga más dinero no se va a proteger, él también va a respirar un aire más puro. Entonces es un tema que es de todos y que tiene que tener una respuesta colectiva. Una de las cuestiones más importantes en términos de aporte significativo de la reforma de Córdoba de 1918
fue justamente la interacción que la universidad tiene que tener con la sociedad. Y se creó, básicamente, aunque ya existía, pero se resignificó la finalidad de la figura de la extensión universitaria como, insisto, la figura que permite romper aquella metáfora de la universidad como torre de marfil, es decir, de una institución que solo se mira a sí misma. Se exigió que la universidad interactúe con la sociedad. Desde ese punto de vista queremos formular la pregunta al ingeniero Eduardo Viedma como compromiso de la academia, porque la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAD, el pasado día miércoles presentó justamente la publicación de un libro dentro del área temática. En principio, hizo alguna referencia ya el profesor Henry Jiménez, pero nos gustaría que haga alguna referencia más, ingeniero Eduardo Viedma, y los interesados en acceder a este material, ¿de dónde pueden adquirir? Ya. Bueno, la universidad tiene como parte de su extensión universitaria el hecho de promover la discusión y promover el debate sobre estos tipos de temas que no son muy usuales y principalmente no están en el día a día de la prensa ni de nuestros políticos, porque lastimosamente esta vorágine que tenemos de noticias, que realmente si vamos a analizar, digamos, la profundidad de a qué nos lleva eso, no hay mucho contenido, pero es lo que más vende de repente. Y nosotros como universidad y las universidades en general tienen que tomar temas como estos más profundos y temas que tienen que ver con el futuro cercano de un país como el nuestro y debatir entre docentes, entre alumnos y con la sociedad en general para poder plantear también a los actores políticos una línea de pensamiento y una línea de discusión. O sea, ¿qué Paraguay queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Qué Paraguay queremos para el 2020, para el 2030? O sea, ¿queremos solamente organizar un mundial o queremos un Paraguay que sea sostenible, ¿verdad? O capaz en el 2040 no exista más nuestro país, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos como sociedad? Eso es el debate que tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Y eso es una cuestión que hay que debatir dentro de todos los actores de la academia, y así como dijo Henry, salir afuera, dar la cara, hablar con los tomadores de decisión. Hoy en día es mucho más fácil que hace 10, 15 años. Hoy en día están los medios sociales, uno puede tuitearle perfectamente a Donald Trump, como a cualquier otro, a Xi Jinping, cualquiera de estos actores mundiales tienen Twitter y le puede escribir directamente. Algunos te responden, otros no, ¿verdad? Pero en nuestro país es una herramienta, de hecho me estaba diciendo Henry que le sorprendía cómo acá en Paraguay se utilizan las redes sociales, y yo le estaba comentando que es algo que realmente está revolucionando, está tomando dimensiones que acercan mucho más a la población con sus autoridades. Y es una herramienta que hay que utilizar, pero con argumentos, no sin argumentos. O sea, no solamente el hecho de decir, no, esto no se puede hacer acá, ¿verdad? Como siempre, de repente nosotros escuchamos en redes sociales, ¿verdad? Muchas personas solamente para decir no, ¿verdad? Y lo más difícil es decir sí, y lo más difícil es pensar que se puede hacer y cómo se puede hacer. Y eso es lo que queremos debatir, y eso es lo que queremos hacer con la academia y con todo lo que le interese el tema medioambiental, porque para nosotros es fundamental. Y para terminar, nomás, Francisco, justamente me acordé cuando estaba hablando Henry, de una situación así emblemática, ¿verdad? Nosotros tuvimos hace poco, estamos todavía con un nivel de río relativamente alto, en el cual tenemos personas que están siendo ribereñas, que están siendo afectadas por el río, como inundación. Y la noticia de todos los días, creo que hasta hoy, la noticia de la mañana, temprano, los noticieros de la mañana, es el nivel del río. Y el lugar donde se mide el nivel del río en el puerto de Asunción. Hay un lugar específico, de una escalera, con una tabla de medición. Y lo que me llamaba la atención es que todos esos días que se mostraba estaba lleno de basura. Inclusive había una ladera flotando al lado de la regla de medición, ¿verdad? Entonces el periodista decía, hoy el río bajó 1 centímetro, y miraban la basura así estando sucio. Y esa imagen da cuenta de por qué nosotros tenemos
este tipo de cambio. ¿Por qué tenemos personas afectadas y por qué van a ser aún mayores las personas afectadas? Por la inconsciencia que existe. O sea, estamos hablando de un medio de comunicación, como dijo Henry. ¿Qué pasa si ese medio de comunicación primero dice, ¿por qué no recogemos esta basura de acá? Y luego empezamos a medir la consecuencia que es la crecida del río. Justamente porque nosotros estamos tirando basura a nuestros ríos, estamos contaminando la tierra, estamos deforestando. Esto, la consecuencia natural es que el río crezca y que crezca 2 o 3 o 4 veces al año. Por tanto, vamos a tener cada vez más inundados. Entonces, es realmente una imagen que a mí se me quedó grabada ahora cuando estaba él hablando, me acordé y quería eso exponer a la teleaudiencia porque eso resume básicamente la falta de conciencia y la falta de educación y la falta de legislación y la falta de compromiso de parte del Estado con sus propios recursos naturales. Entonces creemos nosotros de que ahí es a donde tenemos que como ciudadanía trabajar y tratar de que esto se cambie. Cuando le estaba escuchando al ingeniero Eduardo Viedma, me hizo recordar que cada vez que ingresamos al verano, la recomendación desde que se habilitó la costanera de Asunción es que por favor no ingresen digamos, a la bahía de Asunción para bañarse, porque el sistema cloacal justo desemboca ahí. Así es. El tema del medio ambiente es un tema que nos afecta de manera individual y como sociedad y que no respeta clases sociales. Desde ese punto de vista nos gustaría en 40 segundos una reflexión final porque se nos fue el tiempo, profesor Henry Jiménez, como mensaje para la ciudadanía desde un académico que investiga y que es muy consciente de las consecuencias que tiene si no tomamos conciencia en relación con la naturaleza. Sí, definitivamente. Repito, no esperemos que el Estado haga todo por nosotros. Comencemos nosotros, ahora mismo, al terminar este programa, si usted está de acuerdo, comience a utilizar menos la luz eléctrica. Es decir, no deje la luz del cuarto encendida si usted no está allí. Comience a utilizar más eficientemente los equipos. Si tiene un equipo ya antiguo, cómprese uno nuevo que a la larga es mucho más económico. No tirar basura a la calle, no utilizar plástico o reducirlo al máximo posible. Tratar de caminar un poquito más, no utilizar el automóvil para diligencias que están muy cerca de la casa. Y en la medida de lo posible, comprarse un auto eléctrico, que pensamos que pronto Paraguay va a entrar muy fuerte con este tema. Y yo lo decía hoy, si los noruegos lo hicieron, ¿por qué Paraguay no lo puede hacer? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son mejor que nosotros? No, vamos a hacerlo. Es vocación, es decisión, es compromiso. Clarísimo el mensaje. Tenemos que definitivamente despedirnos, nos queda la conclusión, pero antes agradecemos al profesor doctor Henry Jiménez por colaborar con nosotros en el análisis. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también al ingeniero Eduardo Viedma. Agradecemos a los panelistas, a Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. El cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos ha sido el tema de análisis en Visión País. Hay una serie de ideas que podemos destacar. Sobre todo, uno de los aspectos más importantes que hemos señalado durante el desarrollo de nuestro programa tiene que ver con la conciencia colectiva que debemos generar. En primer lugar, como una responsabilidad de la academia, es decir, de las instituciones educativas y particularmente de las universidades. En ese contexto, la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay el pasado miércoles presentó el material titulado Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Impacto sobre los Derechos Humanos, que es una contribución muy importante de destacados académicos, entre ellos también figura justamente uno de los expertos en derecho medioambiental, que es el ingeniero Eduardo Viedma. Debemos destacar que este libro fue prologado por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. Por supuesto, también es nuestra responsabilidad como medio de comunicación, en la medida en que, nos decía el profesor Henry Jiménez, los medios de comunicación intentemos hacer campañas en relación con las consecuencias que genera el no cuidado de la naturaleza del medio ambiente.
las cosas irán empeorando. Y puso como ejemplo el uso del cinturón de seguridad para los conductores y acompañantes, cómo ha generado conciencia colectiva. Si utilizamos esa misma estrategia en relación con el medio ambiente, probablemente las cosas irán mejorando. Esa responsabilidad es importante que los que estamos al frente de los medios de comunicación vayamos adoptando como estrategia. Es un debate pendiente para la política pública y para los tomadores de decisiones políticas de nuestro país el tema del medio ambiente. Esperamos haber colaborado en algo desde Visión País. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.